Buenos días, Juan. Hola, muy buenos días. Pues Juan Torres López, que no hay que presentarlo a nuestros oyentes, a quienes lo escuchan, una voz fundamental, economista que con carácter semanal desde Radio San Borondón, pues ofrece ese otro punto de vista de las noticias de carácter económico y muchas veces noticias que no leemos, que no vemos en otros medios de comunicación. Pues bueno, Juan, algunos temas, todos ellos muy interesantes para abordar. Empezamos por Donald Trump, que cancela las estadísticas que delatan su fracaso. Pues sí, sí, buena semana. Se puede esperar cualquier cosa de un delincuente convicto de más de 34 delitos exactamente. Fue condenado. Un presidente que asesina violando las leyes internacionales, que deporta a sus conciudadanos de su propio país, que persigue a quien no piensa igual, que ha desmantelado agencias que habían hecho que su país estuviera en la vanguardia de la ciencia, del desarrollo tecnológico, de la aventura espacial. Un presidente que limita las libertades, que insulta, que amenaza, y que pone el Estado al servicio de sus socios de gobierno y de él mismo para enriquecerse personalmente y a su familia. Se puede esperar cualquier cosa de un tipo así y no cabe extrañar, por lo tanto, pues las dos últimas noticias que ha dado esta semana. La primera voy a comentarla antes de entrar al asunto de las estadísticas. Puede parecer anecdótica, pero es muy importante. El viernes pasado Donald Trump dijo que iba a anular todas las medidas. Él dice que fue el 92% de las decisiones que tomó Joe Biden, el anterior presidente de Estados Unidos, que fueran firmados con lo que se llama o se conoce como autopen, que es un aparato que los dirigentes, los máximos dignatarios de los países, los presidentes, jefes de Estado, utilizan para firmar automáticamente, para no tener que hacerlo manualmente. Por lo visto es una práctica bastante generalizada, desde luego también en Estados Unidos. Parece que se empezó a utilizar para firmar leyes desde Obama. La Secretaría de Justicia, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos ya había señalado que era un procedimiento perfectamente legal y ahora Trump utiliza esa firma a través del autopen de Biden para decir que Biden no era consciente de lo que hacía, que estaba adormilado. Él le llama el dormilón, que no era él realmente quien firmaba y que por lo tanto hay que anular y que va a anular esas medidas. Parece ser que eso va a ser muy difícil que lo lleve a cabo, pero lo importante y lo que quiero subrayar es que no se vaya a creer nadie que eso lo hace como una anécdota. Las fotos de presidentes que hay en la Casa Blanca tuvo el mal gusto, la grosería, la maldad de que en lugar de poner la foto de Biden puso una foto del autopen. Bueno, se hace broma con eso, pero es muy importante lo que hay detrás, y si están tratando de anular las firmas del autopen es porque de esa manera lograrían anular docenas de medidas que se tomaron en la presidencia, en la administración anterior, sobre todo pues en el campo de la regulación medioambiental, del consumo y de producción de combustibles, del consumo de productos con riesgos para la salud y en definitiva pues medidas que frenan el negocio pero que garantizan mejores condiciones para la vida. Es lo que hay detrás de eso. Nadie crea que Trump es un loco que toma medidas por capricho. Es un payaso, pero es un payaso que sabe perfectamente lo que hace. Y las payasadas de Donald Trump están costando caras porque están deteriorando la economía, y no es casualidad, yo creo que no puede ser fruto de la casualidad
que se esté produciendo un hecho que era el que Anabel comentaba al presentar la noticia, y es que se vuelve a anunciar que no se dan los datos de una estadística fundamental para saber lo que está ocurriendo en la vida económica. En este caso, se ha anunciado que no se va a informar del crecimiento del Producto Interior Bruto del último trimestre. Ya ha ocurrido igual con los datos de desempleo y con los datos de inflación. En fin, no es que uno quiera ser muy mal pensado, pero no parece que tenga otra explicación que la de disimular, ocultar que las cosas en la vida económica de Estados Unidos no están funcionando, que las locuras que está haciendo Donald Trump en materia comercial, en materia financiera, en materia regulatoria, en materia de deportaciones, son muy negativas para la economía de Estados Unidos, que se tienen que estar manifestando, como sabemos ya, en la actividad industrial, también en el empleo. Informes de la Universidad de Michigan, por ejemplo, han mostrado que el índice de confianza del consumidor estadounidense ha caído a mínimos en los 3 o 4 de los 3 años y medio últimos. Se han perdido en las empresas de Estados Unidos más de 150.000 puestos de trabajo en octubre, y bueno, yo creo que está claro que si ocultan los datos del Producto Interior Bruto, del empleo y de la inflación, no es precisamente porque las políticas de Donald Trump estén yendo bien, sino todo lo contrario. Bueno, pues seguimos con una noticia, la verdad que muy interesante y tan interesante como desconocida y poco difundida, pienso. Hablas del primer plan de renta básica universal en Islas Marshall. Efectivamente, se acaba de anunciar, aunque era un plan que ya venía de antes, que se pone en marcha la renta básica universal en las Islas Marshall, que es un territorio muy pequeño, pero quizás es interesante por lo que voy a comentar ahora después. Las Islas Marshall son, como digo, unas islas, lo dice su propio nombre, un territorio en el Pacífico. Durante más de 3 siglos fueron propiedad española, pertenecían a la Corona de España. Después estuvieron bajo la dependencia de Estados Unidos, se independizaron en 1990, ahora son una especie de territorio con cierta asociación. Es muy pequeño, tiene 181 kilómetros cuadrados, creo que Santa Cruz de Tenerife tiene 150, pues eso da un poco idea del tamaño, también de la grandeza, porque Santa Cruz de Tenerife puede ser pequeña en tamaño, pero desde luego grandiosa en belleza y en muchas más cosas. Y tiene 53.000 habitantes, o sea que es un territorio pequeño. Por eso no es que sea, digamos, de gran relieve económico que se adopte allí la renta básica universal. Es una renta básica universal modesta de $800 de Estados Unidos al año. Eso más o menos, teniendo en cuenta el Producto Interior Bruto per cápita en las islas, que es más o menos no llega a $6.000, pues equivaldría a que en España se estableciera una renta universal de unos 340 euros, un poquito menos quizás, a cada persona, ¿no? Para que tengamos un poco idea de la cuantía. Es una cantidad modesta, pero es una población que tiene malestar, que venía planteando problemas sociales, y bueno, lo que puede ser interesante que se haya aprobado allí la renta básica universal, auténtica renta básica universal, en el sentido de que es a toda la ciudadanía y sin condiciones, pues puede ser, como digo, para ver los efectos que tiene una vez que pase un poquito de tiempo. Y lo que a mí me parece más interesante, quizá, es algo que puede empezar a ser significativo, y es que esta renta básica universal puede ser recibida, puede ser cobrada, se hace trimestralmente mediante un pago
en cheque o depósito bancario a través de una criptomoneda estable, o sea, lo que se llama una moneda estable, que es un tipo de criptomoneda que tiene como particularidad que su valor está fijado, está, por así decirlo, atado al valor del dólar, y por lo tanto por eso se llama estable, porque su valor no varía tanto como le ocurre al Bitcoin o a otras criptomonedas. Y es importante tener esto presente porque muchos economistas estamos comentando, escribí un artículo hace unas semanas sobre esto precisamente, que las monedas estables, que es un término que muy poca gente habrá escuchado todavía, pues pueden ser algo mucho más importante de lo que en principio nos pueda parecer, porque posiblemente estén siendo el instrumento que Estados Unidos va a utilizar para que, una vez que el dólar empiece a perder peso en los mercados, como ya está perdiendo, se siga utilizando, porque utilizar una moneda estable que tiene su precio fijado al dólar, en definitiva, es como si se estuvieran utilizando dólares. Es un caso muy pequeño, es un caso que ya de hecho está vinculado a Estados Unidos, porque Estados Unidos mantiene ayudas permanentes a las islas y por lo tanto no se pueden sacar grandes conclusiones del tema, de este tema concreto de las Islas Marshall, pero sí que creo que vale la pena ya apuntarlo, tenerlo presente, porque puede estar confirmando lo que, como digo, muchos economistas estamos planteando, y es que las llamadas monedas estables se van a convertir en un elemento muy presente en la economía internacional, que Estados Unidos va a tratar de expandir y de fortalecer como una manera de reforzar el papel del dólar cuando el dólar cae, y por lo tanto de financiarse gratuitamente, algo que necesita urgentísimamente, teniendo en cuenta que su deuda se está disparando a niveles astronómicos. Bueno, pues de las Islas Marshall nos vamos a Cataluña, donde tú dices que hay que hablar de pobreza y de exclusión social. Efectivamente, así me parece, porque creo que es interesante hablar, aunque se refiera solo a una comunidad autónoma, pero es una comunidad autónoma muy importante, es Cataluña, y es la cuarta comunidad autónoma española por Producto Interior Bruto, por lo tanto es una comunidad rica. Y la semana pasada se presentó el informe FOESA, que es un informe sobre pobreza y exclusión social que promueve Cáritas de Cataluña, en este caso, y que ofrece unos datos que a mí me gustaría presentar y comentar, porque quizá por el hecho de que se refieran a Cataluña, pues no han sido expuestos y comentados en los medios de comunicación, ¿no? En este informe se dice que hay 1.351.000 personas que se encuentran en situación de exclusión social, es decir, el 17% de la población catalana. Es una proporción muy elevada. Y además dice que una de cada tres se encuentra o vive en lo que llama el informe situación de integración precaria, o sea, con un riesgo muy alto de caer en exclusión si cambian las condiciones económicas, si entramos en crisis o si se deteriora un poco la vida económica. Dice que casi 2 millones de personas, 568.000 hogares en Cataluña, 2 millones de personas, que es una cantidad muy importante, sufren precariedad en la vivienda. Y lo que casi es aún todavía más impactante, 13,3 personas de 100 que viven en Cataluña caería en situación de pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda, y que 12,6% de la población de Cataluña vive en situación de hacinamiento grave. Son datos verdaderamente impactantes. El 6,3%, más de 6 de cada 100 personas en Cataluña,
tienen o sufren lo que llama el informe tenencia en precariedad, o sea, viven en habitaciones de realquiler, ocupan viviendas, están en procesos de desahucio, tienen viviendas cedidas y por lo tanto están en riesgo de ser expulsadas del lugar donde habitan en cualquier momento. En definitiva, dice que 1 de cada 5 personas en Cataluña vive en situación de exclusión residencial, o sea, 1,5 millones de personas. Y habla también el informe de FOESA, promovido, como digo, por Cáritas de Cataluña, de la precariedad laboral, es decir, de la pobreza y de la carencia de quien, teniendo trabajo, está en condiciones muy precarias. Eso es algo que afecta prácticamente a la misma cantidad de personas, a 1,4 millones de personas. Eso significa que es el 38% nada más y nada menos que de la población ocupada. O sea, 1 de cada 4 hombres o mujeres empleados en Cataluña, 4 de cada 10 personas empleadas en Cataluña están en situación de precariedad laboral. Y habla también el informe de algo que es muy importante y lo que a lo mejor no les prestamos siempre o con frecuencia la atención que yo creo que merece, y es que se refleja en el informe, en el estudio de FOESA, una ruptura grave y extendida de los vínculos comunitarios. Entonces eso da lugar a aislamiento, a soledad, que también producen exclusión y además exclusión severa. Dice el informe que en los últimos años se han cuadruplicado, han pasado de la población que está en condiciones, como digo, de exclusión por carencia de relación con otras personas, de vínculos comunitarios, ha pasado de ser el 4% al 16%. Nuestras sociedades están dejando de ser sociedades, se están convirtiendo en espacios que aíslan y desvinculan a los seres humanos de los demás. Y eso es una forma más de pobreza, de sufrimiento, de dolor, de exclusión, al que quizá no le estamos prestando, como he dicho, la atención que merece. Y también han aumentado en Cataluña, no en una proporción quizá todavía alarmante, pero suficientemente importante como para que se resalte, la población que tiene enfermedades graves que no recibe atención médica. En 2018 era el 3% y en 2024 es el 5%. Se puede decir que no es un porcentaje muy alto, aunque por otra parte 5 de cada 100 personas con enfermedades graves sin ser atendidas, pues sí que es importante, ¿no? Pero es que estamos en el siglo del desarrollo tecnológico, en el siglo del gran progreso, y está ocurriendo eso. Y por último, pues tendríamos que decir que también el informe, como yo creo que no hace falta que yo descubra, pone de relieve que las mujeres particularmente y las personas migrantes están afectadas de una manera muy especial por estos problemas de pobreza y de exclusión. Y eso es algo que debe ser igualmente subrayado, porque significa que por muchas políticas que hacemos, muchos discursos, muchas banderas que levantemos, no estamos logrando reducir en la práctica de manera efectiva la discriminación tan brutal que supone, y la insensatez y la irracionalidad y la injusticia tan grande que supone que haya esa diferencia entre mujeres y hombres, y también con las personas inmigrantes que en muchos casos, con todos sus derechos, están junto a nosotros y sin embargo no disfrutan del mismo acceso a derechos que tienen otras personas. Y además, ya esto sí para terminar, pues también dice el informe que, ojo,
porque los niños, niñas y adolescentes en general están sufriendo una particular incidencia de la exclusión social, porque le afecta a 1 de cada 3 en Cataluña. Y además que esa tasa de exclusión social en jóvenes, niñas, niños y adolescentes es que ha aumentado brutalmente del 18% en 2018 al 33%, como digo, por ciento en 2024. O sea que, ojo con esto es una comunidad rica. Iremos viendo cuando vayan saliendo otros informes de otras comunidades lo que está pasando, pero es muy preocupante. Vamos a hablar de la polémica presidenta de la Comisión Europea, que cumple su primer año de la segunda legislatura, ¿no? Tú dices que Ursula von der Leyen alucina. Bueno, uso este titular porque yo creo que todo el mundo ha oído hablar que los chats de inteligencia artificial se dice que alucinan, ¿no? Porque se inventan cosas, no están programados para decir que no saben algo y entonces alucinan. Dicen cosas que son falsas como si fueran verdad. Y lo que ocurre es que en mayo pasado, en el debate, en la conferencia anual sobre el presupuesto europeo, Ursula von der Leyen aseguró que la inteligencia artificial alcanzaría la capacidad de razonar como un ser humano en 2026. Y eso es una barbaridad, eso es una majadería como la copa de un pino. ¿Y por qué la presidenta nada más y nada menos de la Comisión Europea alucina de esa manera? Ahí está la clave del asunto, porque hay una verdadera burbuja. Yo lo expliqué también en un artículo reciente, y los grandes tecnólogos, los grandes propietarios de las grandes empresas tecnológicas están haciéndonos creer que ese paso futuro a la inteligencia que se llama inteligencia artificial general sería inmediato, y lo hacen pues por razones que son puramente financieras y de marketing. Entonces ha habido una carta de 251 científicos y tecnólogos de gran prestigio, en el que se dirige a la presidenta von der Leyen y le dice exactamente: nosotros, expertos en inteligencia artificial y sus impactos sociales, estamos profundamente preocupados por su afirmación poco científica e inexacta de que la inteligencia artificial se acerca al razonamiento humano. Dice ella que dicen estos científicos que, en resumen, las afirmaciones de los grandes directores ejecutivos tecnológicos sobre la superinteligencia y la inteligencia artificial general están claramente ligadas a sus imperativos financieros y no a la ciencia rigurosa. Y dice que la presidenta de la Comisión Europea repita el engañoso lenguaje publicitario de las empresas tecnológicas estadounidenses sin verificación científica independiente socava la credibilidad de Europa como fuente fiable de conocimiento científico. Esto es especialmente cierto, dice la carta, en medio de una importante burbuja especulativa a la que contribuye el bombo publicitario infundado sobre la inteligencia artificial. La carta, pues, sigue planteando los efectos que tiene esas declaraciones sin justificar, y dice que, y hace un llamamiento a que la presidenta se retracte de sus declaraciones, a que la Comisión Europea evalúe diligentemente otras afirmaciones de marketing similares, y le piden que en el futuro se asegure de tener asesoramiento científico imparcial. Yo creo que la carta se comenta por sí mismo. Tenemos líderes políticos, y en este caso Ursula von der Leyen, que es una sierva, es una empleada más de las grandes empresas tecnológicas, y no le importa mentir a la ciudadanía, no le importa engañar a la gente con tal de ayudar a que los grandes tecnólogos hagan caja a costa del bienestar, de la salud y del buen vivir que necesita la gente corriente. Bueno, y continúas tú hablando de Europa, porque Europa, dices, renuncia a la paz.
Creo que hay que decirlo claramente porque lo que estamos viviendo, y en concreto en esta última semana, pues son pasos cada vez más rápidos y avanzados para preparar la guerra. En la última semana hemos oído que Alemania, Francia, Italia están empezando a hablar cada vez más en firme de crear servicio militar obligatorio, están elaborándose presupuestos multimillonarios de desarrollo de la industria militar, están convocándose huelgas en Bélgica, en Portugal, en Italia para criticar y denunciar lo que está ocurriendo con los presupuestos, en donde se recortan gastos sociales, se recortan inversiones necesarias para que las economías funcionen, para impulsar el gasto militar, a costa de saltarse las propias normas de estabilidad fiscal que la propia Unión Europea había establecido en los últimos años como forma de frenar el gasto social. A veces haciendo el ridículo de la manera más espantosa, como hace unas semanas cuando dijeron que había ataques de drones en Dinamarca, en Alemania, en Lituania, empezaron a hablar de que había que dedicar dinero a crear un muro de drones, y luego resultó que los drones ni habían sido drones ni tenían nada que ver con amenazas militares. Los dirigentes europeos, Merz, Macron, incluso están diciendo que ya estamos en guerra, en cierta medida, y lo que estamos leyendo cada día en los medios, oyendo y viendo en los medios de comunicación es una constante alusión a amenazas, y parece que pasado mañana el ejército ruso va a estar ya en Gibraltar, con tal de promover lo único que buscan, que es aumentar el negocio de la guerra. Un informe del Financial Times ha puesto de relieve que las fábricas de armas en Europa se están expandiendo, esta última semana lo han publicado, a un ritmo 3 veces superior al de tiempo de paz. Y comentaba, incluso ha hecho un seguimiento desde satélite de los espacios dedicados a industria militar. Dice que ya hay más de 7 millones de metros cuadrados de nuevo desarrollo industrial, y dice el Financial Times textualmente lo que representa un rearme de escalada histórica. Nos van a meter en la guerra, van a llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos a combatir para ganar dinero. No podemos olvidar que la causa de la guerra es la preparación misma para la guerra. La preparación de la guerra es lo que ocasiona la guerra, y la guerra es la muerte, es la destrucción, y mucho menos cuando está tan injustificada como en estos momentos. Europa está renunciando a la paz, y al renunciar a la paz renuncia a la vida, y yo creo que es muy importante que la ciudadanía se dé cuenta de esto, se rebele y que se levante para reclamar paz y para enterrar para siempre las armas de nuestro planeta. Madre mía, pues por último la derecha europea contra, entre otras cosas, ¿no?, contra la conservación de los bosques. Simplemente para terminar, una noticia más. Ya hemos comentado otras semanas anteriores que aunque yo quisiera, sería imposible no traer alguna noticia que tenga que ver con la destrucción del medio ambiente y con los pasos atrás que se están dando. En este caso, en esta semana, la derecha europea, toda la derecha europea se ha puesto de acuerdo, saltándose todo tipo de cinturones contra la extrema derecha, les da igual, se ha puesto de acuerdo para frenar la implantación de un reglamento que se había aprobado anteriormente, orientado a evitar la deforestación y por lo tanto a salvaguardar los bosques y por lo tanto el patrimonio natural que es necesario para la vida. Siempre, una vez más, recurriendo a la idea de que hay que tratar de quitar trabas administrativas. En definitiva, pues lo que se busca es
que los destructores del medio ambiente, y en este caso de los bosques, sigan campando a sus anchas, como digo siempre, porque es que siempre es lo mismo lo que ocurre, para seguir ganando más dinero. Y la situación es grave, porque simplemente para terminar me gustaría dar un par de datos. Prácticamente la tercera parte de la superficie terrestre, el 32%, es superficie forestal. Y entre 1990 y 2020, o sea, en 30 años, se han perdido aproximadamente 400 millones de hectáreas. Esa cifra a lo mejor no nos dice nada, pero es una superficie equivalente a la de la Unión Europea. Fíjate qué barbaridad. Y en 2024, en concreto, pues es que la pérdida de bosques en el mundo fue especialmente brutal. Se perdieron 8,1 millones de hectáreas. También nos parecerá una cifra que no nos diga nada, pero si les digo que esa cifra de bosques que se perdió en 2024 equivale a la superficie, al tamaño de Inglaterra, pues a lo mejor ya piensan o se dan cuenta de que estamos hablando de una auténtica barbaridad, lo que está pasando en el planeta. Porque los bosques no son un capricho o no son solo un goce para la vista, sino que es el instrumento, por así decirlo, el recurso que permite que nuestro mundo se oxigene, se airee y que la vida, en definitiva, florezca. En el caso de Europa, es verdad que en los últimos años el término en sentido genérico de bosque ha aumentado, pero ha aumentado de una manera un poquito artificial, porque en realidad el bosque en el sentido más estricto del término está disminuyendo también. Y hace poco se publicó de hecho un artículo que puso de relieve que los bosques europeos están perdiendo su capacidad de lo que se llama secuestrar carbono, o sea, de absorber las emisiones, lo cual pues está poniendo en peligro también la vida en el planeta y en concreto en Europa. O sea que este acuerdo de la derecha en Europa, pues una vez más pone de relieve para quién trabajan sus parlamentarios, qué objetivos defienden y cómo les importa un auténtico pepino, si me permitís la expresión, que la vida se destruya, que los seres humanos vivamos peor, que la naturaleza no pueda estar en condiciones de garantizar la vida. Están todo el día hablando de la vida, del derecho a la vida, que hay que defender la vida, y con las decisiones que toman en los parlamentos y las decisiones que toman cuando gobiernan, lo que hacen es destrozar las condiciones que pueden garantizar que haya vida en el planeta y que los seres humanos podamos vivir y podamos gozar de nuestra existencia en condiciones de salud, de bienestar, decentes y dignas. Y nada más por esta semana. Un abrazo muy fuerte y espero vernos de nuevo el próximo lunes. Pues esperamos también. Muchas gracias, Juan Torres López. Y bueno, nos marchamos con la recomendación que hacemos últimamente, y es que no dejen de leer, comprar y leer Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra, que creo que ya va por su segunda edición. Efectivamente, está en imprenta, debe estar ya a punto de llegar a librerías la segunda edición. Así que si me permitís que haga la recomendación, como no me voy a hacer millonario, no lo hago por hacerme millonario con eso, pues creo que qué mejor regalo, ¿no?, de Navidad que regalar libros. Y si regalan pues magnífico.